Una vez un amigo me dijo, contame, che, ¿vos qué hacés? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Mira, una cosa que me encanta a mí es levantarme a las 6 de la mañana los fines de semana y ponerme a jugar en el FIFA en la Play. Mi amigo se me quedó mirando como diciendo, este pibe está muy mal de la cabeza. Pero cuando me pongo a jugar a la Play al FIFA, no pongo el audio de la tele, de donde lo esté jugando, sino que pongo el audio de videos de YouTube. Pero no de videos de YouTube, es videos de YouTube de entrevistas o podcasts que se suben a YouTube. Sí, hay algo que me apasiona más que jugar a la Play, como otras tantas cosas que me apasionan, pero quería vincularlo de alguna forma. ¿Y qué es eso? Los podcasts. Hoy la plataforma o el formato sufrió muchas variaciones. Y cuando hablas de podcast, hablas de... No hablas solamente del formato, de la plataforma donde se distribuye, sino que hablas del formato, de escuchar algo. Más allá que tenga video o no tenga video, o por dónde lo estés escuchando, pero poder escuchar. A raíz de una serie que vi este fin de semana, que tiene ya 3 temporadas y que ahora te voy a recomendar, me llevó a esta reflexión. Te voy a hablar de una serie, de las vicisitudes de este formato y siempre mi conclusión final acerca de él que te puede interesar. Soy @DavidCitoLoco, hace 13, 14 años creo, ¿no? Porque empecé en el 2011 y vamos a cumplir la temporada número 14. No, la temporada número 15 vamos a empezar, qué mal que estoy, por Dios. De este podcast, así que imagínate hace cuánto que vengo torturando a mis oyentes, ¿sí? Soy @DavidCitoLoco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Virus Mac. Dale. El podcast más desprolijo del radar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Virus Mac. Como te dije recién, soy @DavidCitoLoco, lo bueno repetir. Sí, soy así. Y este es un nuevo episodio de Virus Mac, un podcast. No voy a decir un programa hecho con amor. Para los viejos saben a qué me refiero. Pero sí un podcast hecho con amor. Hoy te voy a hablar de 2 series, sí, pero eso me va a llevar también a hablar de podcasting. Así que dale que arrancamos. En el sábado, de repente mi esposa pone una serie y de la cual me engancho mucho. Es con Steve Martin, Selena Gómez. Ay, no me puedo acordar el nombre del otro actor, muy conocido, que hizo una película con Steve Martin, Chevy Chase, no me acuerdo el nombre de él, de los años 80, que yo vi mucho en VHS, que se llamaba Los Tres Amigos. Encima eran 3 americanos haciendo de mexicanos y te hablaban en inglés, pero cuando se referían a ellos te decían Los Tres Amigos. O sea, hablaban toda la película en inglés, pero se nombraban así. Esas cosas locas que gracias a Dios el cine cambió y cuando se habla de español se habla en español, cuando se habla en inglés se habla en inglés. Pero nada, búsquenla, el cartel de Los Tres Amigos. Eran como 3 héroes de muchos años atrás. Pero bueno, más allá de eso, una serie muy buena que empezó a ver mi esposa, pero cuando la veo, se las recomiendo, va por la 3ª temporada y está por salir la 4ª. Y es mucho más grosa de lo que yo imaginaba. Es una serie de Star Plus. Pero ¿qué sucede? Empieza la serie, te voy a contar los primeros episodios. Los primeros 5 minutos, 3 minutos de la serie. Son 3 personas. Bueno, empieza con una intriga, pero no con una intriga. Empieza con... a los 10 segundos empieza con una imagen de algo que sucedió entre los 3 personajes, complicada, y donde todos se preguntan ¿qué hiciste? Con policía corriendo, y automáticamente títulos y te dice 2 meses atrás. Eso que te conté son los primeros 5 segundos del primer episodio de la primera temporada, así que no te adelanté nada. Lo que sucede es que los 2 minutos después la serie aparece con los 3 personajes principales, que cada uno va llegando a su domicilio en Nueva York y se sientan, uno a tomar un vino, otro como a acomodar la heladera, y la otra persona, Selena Gómez, en su casa, se sientan y empiezan a escuchar un podcast. Lo que más me gusta de todo esto, señores, es que escuchan podcast desde Apple
podcast. Si la serie no estuviera en Star Plus, te diría que la serie está hecha por Apple TV Plus. Porque te muestran iPhone, MacBook, o sea, escuchando podcast en MacBook. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Esto es algo medio loco, porque ver a alguien que escucha un podcast en MacBook, si bien es verdad, inclusive yo he escuchado en MacBook, hoy es difícil que lo encuentres, escuchar a alguien un podcast por Apple Podcast y de la MacBook. No es que es difícil. Ya hay muchos otros medios y muchas otras situaciones o muchas otras plataformas para escuchar un podcast. El tema es que, bueno, por algo que sucede en el edificio, a los 5 minutos se encuentran los tres en un bar y se ponen o se encuentran un punto en común porque se dan cuenta que los tres escuchan el mismo podcast de crimen. Sí, un podcast de crimen. Y mi esposa me dice, wow, no, porque escuchaban un podcast de crimen. Y a mí me gusta mucho cuando escucho a mi esposa hablar de podcast y esas cosas porque, claro, me llama la atención. Su esposo hace 15 años que hace un podcast y si bien ella lo sabe y lo comenta y lo dice, creo que nunca me escuchó. O le cuentan, ¿no? Che, mira, tu esposo hace un podcast. Pero más allá de eso, o dijo tal cosa de vos, ¿sí? Como ahora que acabo de hablar de ella. Pero más allá de eso, y le llama la atención. Y dice, wow, y mirá, Pero bueno, ahí te muestran todo cómo escuchan los podcasts desde Apple Podcasts, no desde YouTube. No desde YouTube, sino de Apple Podcast. Y es un podcast de crimen. Y yo le empecé a contar a mi esposa, ya después la aburrí. No, ¿qué pasa? Que existió un podcast que se llama Serial. Y en Estados Unidos los podcasts de crimen están muy popularizados y son los podcasts que más se escuchan. Y al mismo tiempo de casos reales. Y la gente funciona ya a hacer estos podcasts. Y al mismo tiempo no solo que funcionan, sino que tienen un montón de escuchas, muchos equipos, mucha investigación y se pueden autosustentar y bla, 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 bla. Bueno, la aburrí. Pero estos personajes empiezan a crear su propio podcast. Y creo que en la serie, en los 4 o 5 capítulos que vi, la palabra podcast es una de las más nombradas. Por eso me gustó mucho. Al mismo tiempo veo que ella después se pone a ver contenido en Instagram, se la muestra a la hermana. Y la hermana, entre las dos hablaban y le digo, ¿qué es eso? No, es un podcast, pero es un podcast en YouTube. Claro, me aclara que es un podcast en YouTube. A lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, no existen podcasts en YouTube o podcasts solamente en Spotify o Apple Podcasts. Es algo que pasó a las plataformas el formato de podcast o el concepto de podcast. Doy charlas y cada vez que doy charlas sobre podcasting, mucha gente viene a escuchar porque ¿qué es esto? Y no se dan cuenta que por ahí lo consumen y lo consumen mucho en YouTube. Podríamos decir que hoy un programa para los argentinos de Neura, como llamado La Cosa en Sí, que hace Fantino con otras personas, podríamos decir que es un podcast. Sí, que es un podcast. Porque son entrevistas, no hace falta que lo estés viendo, como cuando yo juego al FIFA y estoy escuchando. Es un podcast que se sube a YouTube y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Ese programa de Neura, que es un canal de YouTube que hace streaming, lo encontrás, ¿sabes dónde? En Apple Podcasts, en Spotify y también lo puedes encontrar en Overcast y en tus podcatchers favoritos. Porque hoy el formato trascendió la plataforma. Hoy el formato es poder escuchar audio de cosas que te gusten. Más allá que esté subido a YouTube, esté subido a Apple Podcast, esté subido a Spotify. Igual, toda la serie me gustó porque me trae un poco de nostalgia de los comienzos del podcasting, porque la portada de la serie es una portada de un podcast con el formato gráfico o del look and film de una portada como se ve un podcast reproduciéndose en Apple Podcast. Y eso me gustó mucho. Al mismo tiempo, también me gusta porque siempre hace reminiscencia al podcast en audio, no filmándose. Lo bueno del podcast en audio sin filmarte es como me pasa a mí, que lo puedo estar grabando en este caso, donde no hay época escolar y me cuesta más grabar, porque no encuentro el momento adecuado para hacerlo diario. Así, como estoy grabando ahora, con mis Hollister y estoy teniendo una conversación con vos simple y lisa y llanamente, no me podría estar filmando. Pero lo que hoy ya no tenés
trabas para contar lo que quieras contar. No tenés trabas y cualquiera puede transmitir un mensaje, inclusive sin exponerse frente a una cámara. Y lo bueno que tu podcast, así sea en audio, como me pasa con Baires Mac, que los invito a seguirme, lo podés también subir a YouTube y cada vez YouTube va avanzando más sobre el mundo del podcasting solo en audio, aunque lo puedas ver a través de la plataforma de YouTube. Cada vez más este formato sirve e instruye y ayuda a la gente. Por ejemplo, el podcast que grabé de cómo obtener tu ciudadanía italiana sin turno y sin moverte de tu casa me está trayendo muchos escuchas, gente que me escribe por Twitter, por Telegram, para consultarme cómo hacer y yo trato de ayudar. Así que los invito a que me sigan en Apple Podcasts, en Spotify, que me den estrellitas, que me puedan seguir, que me comenten y al mismo tiempo que me sigan y se suscriban a mi canal de YouTube. Lo bueno de YouTube que monetiza más que el resto, pero todo es relativo. Algún día hablaremos de monetización, pero puedes montar tu propio canal de comunicación gracias al podcasting. No hablo de plataformas, hablo del formato. Y si de series hablamos, te dejo un tip para el final. 2 de febrero aparece la segunda temporada de Severance. Mirate estas 3 temporadas que está por salir la 4ª de The Building. Nunca dije el nombre, ¿qué nabo? De la serie que vi. ¿Qué nabo? The Murder Are in the Building, ¿sí? Los asesinos están en el edificio. Esa es la serie que te estuve hablando de este episodio. Y lo otro es que mirate que el 2 de febrero sale la segunda temporada de Severance. Si no viste la primera, te la recomiendo. Esta distopia, desconexión entre lo laboral y lo personal. Muy, muy profunda la serie Severance. Ahora sale la segunda temporada. La verdad que no tiene desperdicio. The Murder Are in the Building y The Murders Are in the Building y Severance. 2 recomendaciones. No para el fin de semana porque es martes, pero por ahí lo escuchas un viernes, ¿no? Me encontrás en todas las redes sociales como @davidcitoloco. Chao, gente, y muchas gracias. In long times, toward the den, and the boots. ¿Te das cuenta que hablé todo el episodio de una serie y nunca dije el nombre? Soy un bruto. Sí. Si algo que tiene este podcast es que es el podcast más desprolijo del mundo. O sea, es así. El podcast más desprolijo del mundo.